Las personas que hemos estado en medios de comunicación durante mucho tiempo, que es natural que seamos personas de una edad que corresponde a muchos años. En ese proceso tuvimos la oportunidad, yo digo que el privilegio, de vivir los cambios. Hemos vivido cambios políticos, cambios económicos, cambios generacionales, pero el principal cambio, porque los cambios de edad, los cambios generacionales son normales en los seres humanos. Lo que más duro nos ha dado son los cambios tecnológicos, tener que entrar en los cambios. Y hemos vivido, no fue el que pasamos de la máquina de teclas a la máquina eléctrica, no fue solamente el que pasamos de el teléfono fijo al teléfono móvil, es que después vino una tecnología que estaba por encima de nuestra capacidad de absorción en poco tiempo. Entonces adaptarnos fue difícil. Algunos ni siquiera intentamos hacerlo, porque preferimos el actualizarnos a través de terceros a no tener que meternos a reeducarnos en ese sector. Por lo cual aparece una juventud que es una generación que tiene capacidad suficiente para ver algo que tuvimos viviendo en estos días. Nosotros tuvimos un ejemplo que no quiero calificarlo, pero sí quiero mostrarlo como ejemplo. En el mismo tiempo que nosotros iniciamos nuestra aparición en televisión en el año 1983-84 en Color Visión, teníamos en otro estudio y en otro horario un compañero que, además de ser productor de un programa que consistía en un comentario previo y luego un invitado, que siempre era un invitado bien al día, una persona que estaba al día en todo, o un candidato presidencial o una persona del poder de diferentes tipos. Se trataba de Guillermo Gómez. Además, Guillermo tenía una columna en el periódico El Listín Diario de movilidad aeroportuaria. Todo lo que se movía en el aeropuerto, él lo tenía. Y además expresaba sus opiniones por ahí. Nosotros hacíamos Enfrentando la Crisis y otros programas en Color Visión. Luego de pasar desde los años 85, por ejemplo, al 2025, pasaron muchos años. Posiblemente 40 y pico de años. En ese lapso tenemos nuestros hijos, Guillermo y yo. Ahí hay uno que ya tiene 50 y él tiene uno que no tiene 50. Vemos un día que vamos a renovar la licencia y vemos que hay un sector privado que administra con el nombre de Color. ¿Y de quién es esto? Del hijo de Guillermo Gómez. Después vemos un escándalo en que somete a Hugo Veras, director de Intran, el gobierno de Luis Abinader, y incluye al señor Jochi Gómez, que es el mismo que tiene el programa, el contrato de Intran. Y vemos que en unas acusaciones que se le hacen aparece tanta tecnología que nosotros desconocíamos, pero también no conocíamos cuál era el oficio y profesión de Jochi Gómez, el hijo de mi amigo Guillermo, de Guillermito. Y vemos que el hombre es un superdotado en tecnología. Nosotros la semana pasada, le hemos pedido a una persona que viniese aquí a hablarnos de una parte de esas cosas que nosotros no conocemos. Y así como
no conocíamos la capacidad ni los negocios de Hochi. Nosotros queremos preguntarle a nuestro invitado de la semana pasada y de hoy que nos dé alguna información previa antes de que hablemos de algunas cosas que estamos viendo. Musk, Bill Gates hoy dice que no crean tanto en el cambio climático, después que él fue que lo fomentó, un problema espacial, no sé de qué cosa, una serie de cosas que nosotros no entendemos. Entonces, Eriden Estrella, nosotros queremos contestarle a dos personas que han pedido, que lo vieron y le llamó la atención y le gustó lo que él habló. Nos dijo, ¿quién es Eriden Estrella? ¿Qué capacidad? Entonces nosotros te damos la bienvenida, decimos, contéstale a esa gente, ¿quién es Eriden Estrella? ¿Cuál es su profesión? ¿A qué se dedica? ¿Cuál es su especialidad? ¿Y por qué sabe tanto de tecnología? En primer lugar, muchísimas gracias por invitarme una segunda vez. Yo la verdad que estoy sumamente honrado. Yo tengo la vida entera viéndolo a usted y mi familia también. Entonces la verdad que ha sido un gran honor. ¿Quién soy yo? Bueno, primero yo soy dominicano. Mi nombre es Eriden Estrella. Soy nacido y criado aquí. Formado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo en Ciencias Económicas, graduado. Salud. Y entonces sucede que mi área de expertise realmente son los mercados financieros. Los mercados financieros, específicamente las empresas de tecnología y las empresas de energía. Porque los mercados financieros son muy amplios. Hay miles de empresas que cotizan ahí. Cada empresa de esas hace cosas diferentes. Específicamente a mí me gusta mucho y me especializo mucho en el estudio de la dinámica comercial de las empresas de tecnología y las empresas de energía, porque entiendo que esas dos son las que tienen una estructura comercial muy cambiante y sumamente interesante. En el ejercicio de profesional, yo he trabajado en la administración de tesorería para algunas instituciones financieras de la República Dominicana, y cuando uno trabaja en el mercado de valores, uno siempre trata, a veces con éxito y a veces con fracaso, de adelantarse a la tendencia de los mercados financieros. Porque si te adelantas a la tendencia del mercado financiero, se puede ganar mucho capital de esa forma. ¿Y cuáles son las principales tecnologías sobre cuáles se sostiene la vida moderna hoy día, que nosotros debemos estar enterados? Se dividen básicamente en tres categorías: comunicaciones, producción y procesamiento de información. Sucede que en los últimos años hay toda una gran cantidad de técnicas de cómo transmitir información. Generalmente siempre se ha hecho con un cable, por ejemplo. Pero los cables tienen un problema, y es que pesan mucho, son costosos, pueden dañarse. Cuando se dañan no avisan, a menos de que la información no esté pasando correctamente. Y hay información, hay formas de transmitir información de manera inalámbrica que en esencia han copado todo el mercado de transmisión de información. Le estoy hablando de manera genérica para ir cayendo en diferentes mercados que se están dando. Por ejemplo, hace 20 años era muy poca la cantidad de información que se podía transmitir por un satélite hacia una persona en tierra. Bueno, pues sucede que eso ha mejorado mucho, sobre todo con el desarrollo de mejores antenas y de mejores receptores que entienden de mejor forma la interferencia de las nubes, la interferencia del campo electromagnético, y eso permite que una empresa lance al espacio 1.800 pequeños satélites altamente eficientes y cree un sistema de envío de información en donde deciden ellos colocar un servicio de conexión a Internet. Y sucede que han dado Internet a todo el globo terráqueo. Usted habla de Starlink. Correcto. ¿Y qué han hecho en ese proceso? Bueno,
han introducido una disrupción en el mercado de todas las empresas telefónicas de comunicación tradicionales, en donde han ofrecido una velocidad de información sumamente alta para incluso muchos países que antes no tenían ni siquiera internet común. Y entonces esa tecnología y esa empresa está haciendo una disrupción importante en el mercado de tecnología. No estoy hablando ni siquiera de inteligencia artificial. ¿Para qué se utilizan este tipo de satélites? Déjeme decirle que pueden utilizarse para muchas cosas. Desde permitirle a usted conexión de internet en su celular hasta enviar un misil del punto A al punto B de la forma más precisa posible. Esa es una tecnología. Hay otro tipo de tecnología que en lugar de enviar radiofrecuencias con un satélite, tú puedes enviar información mediante luz, mediante láser del punto A al punto B. Un Bluetooth. El Bluetooth es radiofrecuencia. Esto es específicamente información con un haz de luz. ¿Para qué sirve esto? Bueno, sucede que hay satélites que cargan demasiada información. Literalmente, muchísima información. Hay satélites, por ejemplo, los de NOAA, los de el Instituto Nacional de Información Meteorológica de los Estados Unidos, donde en las últimas semanas hemos estado viendo todo el proceso de Melissa. Bueno, pues sucede que la información de NOAA es descargada en 3 estaciones, una en Estados Unidos, otra en Japón y otra en Hawái, en donde constantemente, cada vez que pasa por ahí esos satélites, con un láser, baja toda esa información. ¿Por qué se hace con un láser? Se hace con un láser porque el ancho de banda, la cantidad de información que al mismo tiempo se puede descargar, es extremadamente alta. Un momentito. Un técnico te quiere señalar algo, pero no corregir. Te dice, dígale a su invitado que el aumento de servicios por satélite ha venido por la mejora en la modulación y ancho de banda, más que por mejoras de las antenas. ¿Qué está diciendo? Modulación es una técnica que se utiliza para comprimir la información. Eso es modular. Tú tienes una información grande, tú la comprimes mediante un proceso de desechar la información que no es necesaria, la envías de forma comprimida y en el otro lugar en el que tú la acabas de enviar es una pequeña cantidad de información, luego tú reconstruyes la información de forma original. La otra, perdón, termino y ustedes. Eliden, la otra vez que participaste, me preguntaron quién eras, pero también preguntaron si dentro de tus actividades está algo que tenga que ver con seguridad o del Estado o seguridad privada. Es decir, ¿sabes a lo que me refiero? Sí, adelante. Sí, mire, yo no trabajo para la CIA, no trabajo para el FBI, no trabajo para el Ministerio de la Defensa de la República Dominicana, no formo parte de la vida política de la República Dominicana, no hago oposición política. ¿Y por qué sabes tanto de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos? Porque el mundo tiene una serie de intereses geopolíticos que son muy buenos para entender hacia dónde van los mercados financieros. Por ejemplo, Donald Trump acaba de rescatar financieramente a Argentina. Les dio 44 mil millones de dólares. Y eso ha hecho que los bonos soberanos del gobierno de Argentina suban de valor. Después de que habían bajado muchísimo de valor. Sí, es cierto, porque también dijo, y tienen que aprobarlo, ese Congreso tiene que ganar. Obligatoriamente. Sí, tiene que ganar. ¿Por qué Trump hace eso? Hay que preguntárselo. Bueno, pues sucede que Rusia tiene un nuevo misil balístico intercontinental y es sumamente innovador. ¿Por qué? Porque este es el primer misil balístico intercontinental que no pasa por el Polo Norte. Todos pasan por el Polo Norte. Tienen una limitada distancia a la que pueden llegar. El Sarmat 2, conocido por la CIA como el Diablo 2, el Satán 2, es el primero que utiliza lo último en tecnología electrónica y de comunicación para pasar por el Polo Sur. Si tú envías un misil nuclear desde Rusia, tienes que pasar por Argentina para llegar a Estados Unidos.
Bueno, pues mi ley le ha permitido al gobierno de los Estados Unidos y al gobierno de Israel colocar una estación de observación estratosférica en la Patagonia. Pregunta, ¿usted cree que usted se podría dar cuenta de que Trump va a salvar económicamente a Argentina solamente viendo el movimiento financiero del mercado? No hay forma. Entonces, esto quiere decir que hay mercados en el mundo, como el mercado de energía, como el mercado de deuda soberana, que no dependen completamente de los estados financieros de las empresas, sino que hay intereses de guerra, intereses políticos y geográficos que determinan la dinámica financiera de los mercados Esta cosa financieros. que es tan específica, porque acaba de convencer, no es verdad que se va a tomar una decisión de 44 mil millones si no hay un interés principal, que Sí, es señor. ese. Ahora, en ese asunto de tecnología, específicamente ahí, ¿qué tiene que ver la inteligencia artificial? En en otras cosas, que la están metiendo como en más cosas de las que van. Déjeme decirle algo. Hay muchas formas de cómo hablar de este tema. Una de esas es como usted me conversó, de la cantidad de profesiones que están desapareciendo en el mundo. Y es verdad, hay muchísimas profesiones que están desapareciendo al mismo tiempo. Pero, en esencia, lo que está sucediendo es que lo que antes usted hacía con 100 personas en una empresa, ahora es posible que usted lo pueda hacer con 5. Es muy posible que usted pueda hacer su programa, básicamente haciéndolo usted solo. Porque ya hay sistemas de manejo, de control de cámaras, en donde la cámara se apunta sola. Y donde los videos se editan con inteligencia artificial. Entonces, esto está sucediendo en producción de vehículos, lo mismo. Lo que antes tomaba 100 personas hacerlo y plantas que tenían 1.100, 1.500 empleados, ahora solamente tienen 100 y 150 empleados. ¿Por qué? Bueno, porque si tú implementas de forma correcta un sistema de monitoreo mediante inteligencia artificial de todas esas cámaras, las líneas de ensamblaje pueden hacer el mantenimiento operacional y preventivo de la línea de ensamblaje de forma automatizada. Y solamente vas a necesitar una persona para las cosas que no pueden automatizarse. Eriden, estamos viendo precisamente a propósito, tenemos que entender también que la tecnología de la que disponemos así para uso cotidiano, muchas veces casi toda se ha originado primero con fines estratégicos y de seguridad, Casi fines todas, militares. casi todas. Entonces, es que ya en términos de seguridad y militares, es que ya se migró a otra modalidad de tecnología para dejarnos la que había existente para los civiles, o es que de cierta manera todavía algo de lo que nosotros usamos es compatible o semejante a lo que utilizan los militares. Mire, lo que ha estado pasando es que a medida que pasa el tiempo, técnicas de diseño, fabricación, operación y mantenimiento de tecnología, de líneas de producción, que antes fueron pensadas para hacer misiles o para hacer radares o para hacer fusiles de la forma más barata posible, ahora están pasando mediante ingeniería industrial, están pasando a prácticas civiles porque ahorran costos. ¿A ti no te da miedo hacia dónde va todo esto? No, no me da miedo hacia dónde va todo esto, porque China necesita el mercado estadounidense. Y esa pregunta, ¿da miedo o no da terror el hecho de que un país que pueda hacer una campaña antidrogas prefiera hacer una inversión multimillonaria en el Mar Caribe y en el Pacífico para impedir que los países que envíen embarcaciones a Estados Unidos detengan? ¿Por qué no evitan que eso sea un mercado para las drogas? Es decir, el principal mercado de drogas está en Estados Unidos. Por tanto, ir a parar la fuerza naval estadounidense en el Caribe o al salir
de Perú y Ecuador para impedir que naveguen hacia costas de Estados Unidos. ¿No te parece raro? Mire, usted está colocando una dinámica social y antropológica al problema de las drogas en los Estados Unidos. Y la verdad es que yo estoy de acuerdo con usted. Realmente Estados Unidos tiene que analizar el por qué el joven estadounidense, desde que tiene 11, 12 años, empieza a consumir drogas. Y no cualquier tipo de drogas, sino drogas duras. Y la respuesta de esto no es una respuesta militar. Lo que pasa es que la sociedad estadounidense, como tiene la mejor armada y es la que más invierte en defensa y en militarismo, todo lo ve desde una perspectiva fundamentalmente violenta, cuando realmente deberían de implementar otras formas de analizar no solamente el problema de la droga, sino también el problema del lavado de activos, que es lo que le permite a las organizaciones lavar ese dinero y ser una operación comercial sostenible. Yo quiero invitarte a que pienses y reflexiones sobre la posibilidad de que hay áreas que nosotros no manejamos y que definitivamente va a producir otras participaciones. Por ejemplo, ayer acaba de haber de existir una reunión en Asia en la que dos naciones que pensábamos que no dilataban en enfrentarse militarmente, pues estaban dándose la mano, pero uno quiere ver cuáles son los resultados. Salieron muertos de risa de un problema que yo te voy a decir, prepárate para la semana que viene para que no... Porque hay traductores de idiomas y traductores de actitudes y situaciones. Sí, eso es correcto. Eliden, gracias de nuevo y nos vemos la próxima Un honor. semana.